Gracias por estar con nosotros. Queremos preguntarle primero sobre cuál es el gran cambio que vamos a ver en el mundo de la tecnología en los próximos 5 o 10 años. Me imagino que es la inteligencia artificial. Bueno, los cambios los estamos ya viviendo desde hace más de 20, 30 años, porque desde que entraron las computadoras, desde que empezaron a desarrollarse, tenemos lo que se llama la ley de Moore, es decir, la velocidad de las computadoras incrementa al doble cada 18 meses, el precio también cae de manera exponencial, la complejidad de los circuitos integrados aumenta de manera exponencial. Entonces eso ha llevado a toda una serie de aplicaciones que hace 30 años, por ejemplo, poca gente pudo vislumbrar, como Internet, el gran uso que se hace hoy en día de Internet, las redes sociales, los celulares y el intercambio de información por los celulares. Entonces los cambios ya los estamos viviendo. Lo que vamos a tener en los próximos años es una aceleración y especialmente la inteligencia artificial ha empezado a cobrar un papel más importante, digamos, desde hace 10 años, cuando empezaron a salir al mercado los primeros reconocedores de voz realmente usables, realmente que podíamos ya utilizarlos para algo, y toda una serie de aplicaciones como cámaras de video que reconocen personas para seguridad, o ahora se habla mucho de automóviles autónomos. Entonces la inteligencia artificial es, digamos, que la punta del iceberg de todo lo que ha habido en cuanto a digitalización de la economía y de la vida diaria de las personas ya desde hace varias décadas. ¿Hay alguna aplicación o algún aparato que no nos podemos imaginar hoy y que dentro de 5 o 10 años va a ser de uso básico como sucedió con el smartphone? Bueno, lo que pasa en la historia de la tecnología, y eso es lo curioso del asunto, es que todo el mundo en los 50 estaba prediciendo, por ejemplo, el gran uso de la energía nuclear. Iba a haber tanta energía que íbamos a derretir la nieve de las carreteras utilizando electricidad y toda una serie de cosas, ¿no? Hasta hubo alguien que hablaba de aspiradoras que iban a utilizar energía nuclear y con una sola carga para toda la vida. Ese tipo de cosas no ocurrieron, y en realidad lo que ocurrió, lo que sí ocurrió, como Internet, los celulares, los automóviles autónomos, todo eso como que nadie lo predecía o no le daba mucha importancia. Entonces siempre pasa en la historia de la futurología, que lo que uno predice no ocurre y lo que nadie ve es lo que ocurre. Y especialmente en el campo de la computación va todo tan rápido que se dice que cualquier predicción que vaya más allá de 10 años es ciencia ficción, porque no sabemos realmente qué tipo de aplicaciones se van a imponer, pero digamos que de aquí a 2030, si nos concretamos nada más ese periodo, yo creo que los asistentes personales cada vez van a ser mejores, van a poder transcribir mejor lo que uno les dice, lo que uno les dicta. A mí me parece que vamos a tener también en los hogares más ayuda por parte de los asistentes personales para, por ejemplo, controlar mejor la energía, controlar el uso de electricidad, para coordinar toda nuestra vida diaria, también tanto en la oficina como en la casa. Y además vamos a tener automóviles autónomos ya navegando en las ciudades a partir de 2030, y ya con otro tipo de energía, que sería energía eléctrica. O sea, muchos países ya plantean llegar a 2030 a eliminar los motores de combustión interna. Entonces yo creo que ese tipo de cosas sí se pueden predecir, se pueden prever, porque ya están en marcha y van a culminar en 2030. Ok, entonces estamos hablando de ayuda para la casa y para la vida diaria. Y en términos de industria, En términos de industria, Estados Unidos le muestra al resto del mundo cómo va a ser el empleo en la cuestión industrial. En Estados Unidos ya menos de un 1% de la población trabaja en la agricultura y menos del 10% trabaja en las manufacturas. Y yo siempre digo, si uno lo puede tocar, si lo podemos tener en las manos, eso se produjo por menos del 11% de la población en Estados Unidos. El otro 90% ya son servicios, ya son empleados de bancos o médicos o profesores en las universidades, ya son cosas intangibles lo que producen. En Europa todavía no se ha llegado a esos porcentajes. En Europa o en Alemania, por ejemplo, el porcentaje de trabajadores en la industria es algo así como 17, 18%. En la agricultura también hay más. Pero en realidad toda Europa está transitando a la misma situación que hay en Estados Unidos. Entonces podemos pensar que el mundo del futuro va a ser un mundo de los servicios, de producir servicios, y eso lo que implica, y es el problema también para el empleo,
es que mucha gente va a tener que cambiar de trabajo, que va a tener que capacitarse otra vez. Y por eso, por ejemplo, los sindicatos aquí en Alemania proponen que los trabajadores en las compañías trabajen solo 4 días y el quinto día sea para capacitación, para educarse, para poder tomar un nuevo trabajo en caso de que sean eliminados. En el caso de México, vamos todavía un poco más atrás que los países europeos, pero vamos también hacia allá. Y digamos que el problema de México es que la tecnología moderna llega a veces muy rápido. El problema es que nos empezamos a desindustrializar antes de habernos industrializado, que lleguemos a la era postindustrial antes de pasar completamente por la era industrial. Ya está ocurriendo en parte, por ejemplo, la planta de Audi en Puebla para producir automóviles es de las más modernas que ha producido, que ha construido Audi en los últimos años. De hecho, es referencia mundial y estaban mandando gente de Alemania a capacitarse en la planta de Puebla. Entonces, todo eso son cuestiones que hay que observar porque la inteligencia artificial y la digitalización no solamente tienen aspectos positivos, también hay desafíos que hay que afrontar, como el del empleo. ¿Qué vamos a hacer si eliminamos muchos tipos de trabajo? ¿Dónde vamos a emplear a esa gente? Usted también se manifiesta a veces en contra de la robotización absoluta de la vida porque hace que nos movamos menos, por ejemplo, que tiene implicaciones en la salud, ¿no? Sí, hay muchas cosas donde yo pienso que no debemos ser fanáticos, ¿no? Porque si algo se puede automatizar, hay necesariamente que automatizarlo. Un ejemplo lo acabo de ver hace 2 años en Nueva Jersey, en Estados Unidos. Aquí todo el mundo llena su tanque uno mismo, ¿no? O sea, uno toma paga, o más bien toma la manguera de la gasolina, llena el tanque, después paga y ya se acabó. En Nueva Jersey no se puede, en Nueva Jersey siempre hay una persona que tiene que llenar el tanque de la gasolina y eso me imagino que es una ley local. Está la gente ahí esperando y es para darle trabajo a toda esa gente que de otra manera sería desempleada o estaría viviendo de la ayuda pública. Entonces, yo pienso que no todas las cuestiones de la vida diaria hay que automatizarlas inmediatamente para ahorrar unos centavos, sino que hay que pensar también en la cuestión social y hay que ver hasta qué punto es socialmente responsable. Por otro lado, hay toda una serie de robots que a veces se proponen, sobre todo en el campo de la salud, que se dice a la gente que no se puede mover o que está en los hospitales se le puede atender con robots. A mí parece que eso no es éticamente responsable, ¿no? Porque el que mejor puede ocuparse de un humano en un hospital es otro humano. Y eso de que el robot va a platicar conmigo, obviamente, es estar engañando a la gente, ¿no? Haciéndole pensar que el robot realmente se interesa por la persona o que realmente va a entender lo que la persona dice. Entonces yo creo que debe haber límites para la introducción de tecnología, especialmente de inteligencia artificial. Otro problema es el problema de la privacidad, ¿no? Que como sabemos las computadoras ya saben todo sobre nosotros, nos están siguiendo todos los días y esa información a veces se le pasa a otras personas y nuestros datos nos deben pertenecer. Y nosotros debemos, en todo caso, ser los que damos permiso de que nuestros datos se utilicen y no una red de computadoras o una red social que vende a veces incluso la información. Usted es una especie de Dalí de la ética y la tecnología. Por ejemplo, usted desarrolló una silla de ruedas autónoma o anteojos para ciegos. Le interesa mucho el lado humano de la tecnología. A mí me parece que desarrollar cosas que ayudan a los humanos, como lo que hicimos para los ciegos, lentes computarizados para poderle leer a las personas el periódico o un libro, es algo que es factible actualmente y además es socialmente útil. También hemos hecho investigación con sillas de ruedas autónomas. Y por ejemplo, el caso de las sillas de ruedas es una cuestión interesante. Yo tenía un estudiante antes aquí que tenía que utilizar la silla de ruedas porque tenía desaparición de músculos. O sea, sus músculos cada vez eran más débiles. Yo le mostré lo que estábamos haciendo con la silla de ruedas eléctrica y para él era interesante para moverse en las calles porque podía ir más rápidamente, pero sería algo nocivo para él si lo utilizara en su departamento, porque si tiene un problema de desaparición de músculos, el estar moviendo las ruedas de la silla de ruedas con los brazos era una especie de entrenamiento. Entonces, de esa manera él siempre estaba ejercitando sus músculos
y podía por lo menos mover los brazos, hacer otras cosas. Entonces ahí, por ejemplo, no conviene electrificar toda su vida, Ujú. porque es conveniente que esté haciendo ejercicio, que esté fortaleciendo los músculos. Y eso yo lo digo incluso para todo el mundo, porque actualmente ya podemos pasárnoslo sin hacer nada. La computadora incluso o el robot puede recoger la basura del suelo y muchas veces el único ejercicio que la gente ya hace es ocuparse de sus departamentos, limpiar el departamento, o en mi caso yo tengo un jardín y tuve alguna vez un robot que cortaba el pasto, pero prefiero cortar el pasto yo mismo porque me obliga a salir el sábado por lo menos una hora a andar caminando y andar moviendo y andar subiendo y bajando y colectando todo en bolsas y es una especie de ejercicio. Entonces yo creo que, por eso digo, no siempre hay que automatizar todo lo que se puede automatizar, debe haber límites y debe uno pensar en la sociedad en su conjunto y la persona también en su conjunto. Usted también desarrolló un aparato para controlar mediante pensamientos o mediante el cerebro coches. ¿Va hacia ya esa tecnología también de modo No, muy eso fuerte o es un poco de futurismo también? fue simplemente lo que se llama un proof of concept, ¿no? Ujú. Queríamos ver hasta qué punto puede llevar uno el control de un robot lo hicimos de dos maneras, utilizando los ojos, la mirada con los ojos, hacia donde veían los ojos y entonces hacia donde veía el chofer del automóvil, hacia allá se dirigía el automóvil. Y la otra posibilidad es utilizando ondas cerebrales. Ahora, eso es una cuestión puramente experimental, porque lo que queremos en última instancia es que el auto maneje solo y yo voy en el auto como pasajero. No quiero realmente ir controlando el auto con el pensamiento. Además de que requiere mucha concentración, pues, concentración excesiva en donde uno en la calle no se puede distraer mirando hacia un lado o hacia el otro, por lo cual no es utilizable en largas distancias durante mucho tiempo. Además de eso, nuestra visión es la del auto que maneja solo, ¿no? El taxi compartido. Pero de todas maneras es interesante, nada más para ver hasta qué punto puede llegar la tecnología, qué tipos de interacciones podríamos tener con las computadoras. Y para minusválidos podría ser interesante también si tenemos algún tipo de control con el cerebro, no precisamente para manejar un automóvil, pero para poder dar respuestas a personas que les preguntan algo o para activar alguna rutina preestablecida de un robot. Por ejemplo, un robot que hace café, una máquina de café, Ujú. arrancarla simplemente con un comando cerebral para personas minusválidas, ¿no? No para todo el mundo. Porque el resto de la gente yo quiero que se mueva haciendo sus cosas y que tenga problemas, digamos, problema de actuar en su hogar. Usted es como multifacético, es historiador, tiene todo un archivo de Konrad Zuse, que quizá en México no sea tan conocido. Es también empresario, tiene algunas empresas, algunas las vendió, otras siguen por allí. Tiene patentes, es inventor. Creo que usted trabajó durante los 80 mucho con Apple. No sé si conoció, bueno, conoció a Conrad Zuse, no sé si conoció también a Steve Jobs. Yo no lo conocí. Yo conocí a Konrad Zuse en los 80. Konrad Zuse en Alemania es considerado el padre de la computadora porque hizo la primera computadora alemana. Estuvo lista en 1941, incluso antes que las computadoras de Estados Unidos, la ENIAC y la marca 1, que son las que se consideran allá como las primeras computadoras. La gran tragedia de Konrad Zuse fue que estaba en Berlín Ujú. durante la guerra y entonces casi nadie se enteró de su trabajo, pero fue una persona muy interesante desde el punto de vista de la historia de la computación, porque desarrolló computadoras muy similares a las que utilizamos hoy en día. Utilizaban notación de punto flotante, utilizaban una estructura de registros en el procesador, una separación entre procesador y memoria, mientras que las primeras computadoras construidas en Estados Unidos más bien utilizaban estructuras que hoy no son populares, que hoy no se utilizan para hacer computadoras. Entonces fue un visionario y eso fue lo que me fascinó cuando lo conocí aquí en Berlín. Por eso me puse a estudiar su obra y sacamos el archivo internet de Konrad Zuse que todavía existe y está ahí puede la gente ver las patentes y todo lo que hizo Konrad Zuse. Yo saqué un libro en 1998 explicando las máquinas de Konrad Zuse y siempre me ha interesado la historia de la ciencia, la historia de la computación. Y en cuanto a la historia de la ciencia, el año pasado, o más bien en 2018, en la Feria del Libro de Guadalajara, presenté un libro sobre la historia de los símbolos matemáticos. El Fondo de Cultura Económica tiene un premio
de divulgación cada 2 años. El premio Rui Pérez Tamayo, mi libro, recibió ese premio, así que presenté el libro en la feria. Y es algo que siempre me ha interesado, ¿no? Que los estudiantes sepan no solamente lo que es la tecnología actual, sino de dónde viene la tecnología, de dónde viene la ciencia, quiénes fueron las personas que lo propusieron, porque yo creo que teniendo esa base histórica también puede uno comprender mejor lo que tenemos hoy en día. Y curiosamente, la computación hoy en día se basa en el sistema binario que inventó otro alemán, Leibniz, Sí. por ejemplo. O sea que sin los alemanes no habría computadoras. Bueno, no, yo no diría eso O porque habría sido otro de la historia, ¿no? sí, hubiera sido otra historia, pero sí, Leibniz efectivamente fue de los primeros que se interesó por el sistema binario. Él decía que tenía que ver con algunas cosas que había leído de los chinos, así que puede ser que los chinos ya hayan también trabajado con el sistema binario. Leibniz estaba muy interesado en China y en la ciencia china, y sí, efectivamente desarrolló la lógica binaria. Hubo otro, un inglés, George Bull, que también se interesó mucho por la lógica binaria. Entonces, si le preguntamos a los alemanes fue Leibniz, si le preguntamos a los ingleses fue George Bull, que cada quien tiene su campeón nacional y cada país lo promueve. Pero sí, efectivamente, la historia de la computación es una historia muy vieja. No comienza con la computadora en los años 50, sino que tiene sus raíces ya en esas lógicas y en esas cuestiones que se estudiaron acerca de cómo calcular más rápidamente. Por ejemplo, George Babbage en Inglaterra, que trató de construir, no la terminó, pero trató de construir una máquina llamada la máquina analítica, también realmente consiguió lo que hoy llamaríamos una computadora sin poderlo realizar. Entonces, como siempre se dice, ¿no? Los investigadores siempre están montados en los hombros de gigantes, y hay muchos gigantes en la historia de la computación, si vemos la historia también de las matemáticas. Y como empresario, ¿qué le interesa? Porque tiene 4 o 5 empresas que ha fundado, una la vendió, me parece. Sí, bueno, yo he trabajado mucho con los estudiantes aquí y a veces hemos tenido ideas que creemos que se pueden comercializar. Entonces, cuando hay algo que se puede comercializar, yo siempre les digo, pues entonces arranca tu empresa, ¿no? Y vamos a ver, y yo colaboro también como, a veces nada más como mentor. O sea, yo he arrancado, por así decirlo, varias empresas donde yo simplemente he sido mentor y entonces aconsejo a los estudiantes y les digo cómo hacer las cosas. Han sido unas 5 o 6. Y como accionista también, como parte de la empresa, hicimos 3 empresas y una la vendimos con muy poca ganancia, otra subsistió durante 5 años, pero después vimos que el mercado realmente no daba para seguirla desarrollando, y otra la vendimos hace 2 años. Son de apps, unas eran apps, ¿no? Sí, una era de apps, esa la vendimos con una ganancia muy pequeñita, pero lo que pasa es que no era nuestro giro principal. Ujú. Aquí más bien hacemos inteligencia artificial. Y ahí eran apps era cuando apenas salieron los celulares. Ujú. Entonces estábamos haciendo apps teníamos una app para una especie de diccionario para traducir textos, lo que después se convirtió en Google Translate. Entonces, cuando Google saca su Google Translate, pues ya no tenía razón de ser lo que estábamos haciendo. Entonces, esa es la historia, ¿no? Google ha matado muchas compañías que tenían buenas ideas porque pues, ellos son más rápidos y además tienen más personal. Y usted colabora con Google después. Tengo muchos amigos que trabajan ahí. Mi hija trabaja para Mountain View, entonces sí conozco a mucha gente y me gusta saber lo que están haciendo y me gusta colaborar porque pues tienen recursos sin fin, ¿no? Entonces van muy rápido. Realmente, más bien lo que estamos tratando es de ir al parejo con ellos porque van muy rápido. ¿Por qué vino usted a Berlín? Quizá por Konrad Zuse y no fue a Estados No, Unidos. vine a Berlín y también mi esposa porque a mí no me interesaba mucho Estados Unidos, me interesaba más Europa culturalmente. Y entonces yo realmente me quería ir a Francia. Esa era mi primera opción, que había estado yo desde que empecé a estudiar. Estudié francés en la Alianza Francesa, y entonces tenía la idea como de irme a Francia. Pero después, cuando ya había llevado el francés, me puse a estudiar alemán, y también en México, en la UNAM. Y entonces en la UNAM conocí a un profesor de la Universidad de Berlín que me invitó a venirme para Alemania. Entonces dije, bueno, pues eso fue la opción, y pedí la beca del DAAD para venir a Alemania, y así fue como llegamos para acá. Originalmente venimos a hacer el doctorado y yo realmente nunca pensé en quedarme por acá,
pero antes de terminar el doctorado me ofrecieron un empleo en lo que es ahora la Fraunhofer Gesellschaft. Entonces estuve trabajando ahí en inteligencia artificial y luego pasa lo de siempre, que toman un contrato y luego el que sí, y luego el que sí, y cuando ya voltea uno, ya lleva 10 años en un país y ya es muy difícil moverse hacia otro lado. ¿Cuál cree que sea la tarea mayor que tenemos en México y en Latinoamérica en general en términos de cerrar la brecha digital, pero al mismo tiempo llevar a toda la sociedad hacia esta finalización de la etapa industrial que decía y abrir o entrar a la etapa postindustrial o digital? Bueno, el principal problema que tiene México actualmente es que la ciencia y la tecnología no tienen ningún papel importante en la planeación del nuevo gobierno. Lo acaba de decir el señor Romo, que es consejero de la presidencia o ministro de la presidencia, no sé cómo se llama. Él acaba de decir en una reunión de industriales, les dijo que si los industriales esperaban que el gobierno hiciera investigación o que le metiera dinero en la investigación, no iba a suceder. Así les digo, no va a pasar. Ya pasamos de la pobreza republicana a la franciscana y ya estamos en la calcutiana. Así que los que tienen que invertir en investigación, dijo, son los empresarios, porque el gobierno no lo va a hacer. Y esa es la historia de la investigación en México. Todavía en el gobierno de Peña Nieto le trataron de llegar al 1% de inversión en México en ciencia como participación en el Producto Interno Bruto. Pero desde entonces, sobre todo por la caída de los ingresos petroleros, ha ido bajando la inversión en investigación y actualmente es 2/3 de lo que llegó a ser en el sexenio de Peña Nieto y va a seguir bajando, porque como no es prioridad, es donde se puede ahorrar, creo que no se ve la perspectiva de que aumente. Entonces el problema para México es que México es consumidor de digitalización. Consumimos redes sociales, consumimos celulares, consumimos computadoras. Algunos de esos productos los armamos en México, por ejemplo, pantallas de cómputo se arman en Guadalajara, en Jalisco, pero hay muy poca participación nacional en cuanto a investigación, en cuanto a diseño de los productos. Entonces, el desafío para México es cómo pasar de ser uno de los mayores consumidores del mundo, y somos grandes consumidores porque México es, en términos de población, el 11º país en el mundo. Entonces, tenemos un montón normal de mexicanos, y ese montón normal de mexicanos también consume muchos productos digitales, pero los consume. No quiere decir que los produzcamos en México. Y yo creo que eso es lo que quisiéramos, no producir todo, porque no se puede. Ni siquiera Estados Unidos produce todo lo que consume, pero sí tener una participación mayor como país y como productores en lo que está emergiendo. Entonces yo creo que ese es el gran desafío para México, cómo lograr que en los próximos, no digamos 2, 3 años, en los próximos 10 a 20 años, logre crecer la ciencia en México y logre jugar un papel también determinante en cuanto a la digitalización. Y para eso hay 3 factores fundamentales. Uno es la educación desde la primaria hasta la universidad, que en México debe mejorar. Otro es la inversión en centros de investigación públicos, que ha bajado en los últimos años y que debe subir. Y otro es la investigación industrial, que en México casi no se hace. En México Volkswagen y General Motors y Ford construyen autos, pero el diseño de los autos viene de la casa matriz. También Siemens produce muchas manufacturas en México, pero todo el diseño viene de la casa matriz. Entonces, de alguna manera hay que lograr que se obligue a esas empresas que exportan, y está bien que exporten, pero que se les obliga a que parte del diseño sea hecho en México, para así empezar a tener una industria nacional más fuerte y una ciencia nacional más fuerte. Y eso de alguna forma lo lograron los coreanos y lo lograron los chinos. Yo no sé cuál es el secreto coreano y chino, pero Corea empezó en 1950 mucho más abajo que México, Corea del Sur, con un Producto Interno Bruto por habitante mucho menor que el de México. Y actualmente es mucho mayor. Actualmente Corea del Sur ya se considera como un país desarrollado. ¿Cómo lo hicieron? No sé, pero habría que estudiar el caso chino y el coreano para ver qué lecciones le podría dar a México. ¿Qué área de oportunidad ve en México? Quizá algo relacionado con energía solar. No, México tiene un montón de oportunidades, el problema es que no se han aprovechado. Una cosa que yo siempre digo es la primera oportunidad que a mí se me ocurre es la salud.
La salud en Estados Unidos es carísima, es el país que gasta más en salud porque ir a curarse ir a ponerse un curita al hospital sale miles de dólares. Y ahí tenemos una frontera gigantesca con Estados Unidos. Yo pondría hospitales por todos lados y les pondría incluso pista de aterrizaje para estar llevando pacientes de Estados Unidos a México y cobrarles mucho menos que lo que se cobra en Estados Unidos. Entonces ahí hay un área de oportunidad gigantesca. De hecho, en parte se ha aprovechado porque Tijuana tenía muchos dentistas y muchos médicos que la gente se pasaba de California para ir con ellos, pero dada la situación de inseguridad que hay actualmente en el país, sobre todo también en la frontera, pues entonces ya esa gente ha empezado a dejar de ir. Entonces ahí tenemos una oportunidad bien grande, pero al mismo tiempo tenemos ese factor de inseguridad que evita que explotemos esa oportunidad. La siguiente área de oportunidad es lo que se dijo en este sexenio que se iba a hacer y al final de cuentas no se hizo, que fue la zona libre. Se habló de hacer una zona libre en la frontera, que yo lo entendí como hacer una especie de Hong Kong en la frontera, pero no es eso, o sea, nada más consistía en bajar el IVA y bajar el precio de los combustibles y otras cosas y subir el salario mínimo, pero realmente no hay ninguna zona libre y es absurdo. O sea, yo construyo aquí robots y he construido robots para México y me es más fácil comprar las partes de Estados Unidos aquí en Alemania, me llegan por avión en 2 días, que comprarlas en México. En México necesita gente banal, necesitan quién sabe cuántas cosas para comprar una batería. O sea, es una cosa absurda teniendo Estados Unidos a la vuelta de la esquina. Yo creo que se podría hacer una zona libre, pero en serio, en México, agarrar para California y hacerlo Hong Kong, pero pues obviamente la fantasía no le alcanza a los políticos mexicanos como para algo así. Vamos tropezándonos, ¿no? A veces salen las ideas, pero luego ya la ejecución no es la que uno se esperaba, y ahí va el siguiente tropezón y así. Vamos perdiendo oportunidades, o sea, la mayor oportunidad de México es el mercado de Estados Unidos, que es gigantesco, y México podría jugar un papel de innovador, y no solamente de consumidor con respecto a Estados Unidos. Hace rato mencionó que en los próximos 10 años se va a utilizar mucha energía eléctrica y prácticamente va a desaparecer la energía fósil. Pero también tiene un problema la energía eléctrica, ¿de dónde proviene, no? Puede ser hidráulica o Bueno, puede ser atómica. sí, sí, no, el problema de la energía eléctrica actualmente es que ya hay muchas celdas solares y ya hay muchos molinos de viento. Y en México hay condiciones ideales, ¿no? Para utilizar celdas solares, porque hay sol todo el año. No como aquí en Alemania, que nada más hay medio año hay sol y el resto está nublado. Pero la cuestión es que antes las redes eléctricas estaban calculadas y construidas para tener dos, tres termoeléctricas muy grandes y millones de consumidores. Cuando la red se convierte en millones de productores, porque esas celdas solares pueden meter energía a la red, y millones de consumidores, entonces es una arquitectura completamente distinta. Y el manejo de la red se hace muy complicado. Por eso se habla ahora de la red inteligente, del smart grid, ¿no? Para coordinar a todos esos millones de productores con los millones de consumidores. Y además hay que meter baterías, hay que meter un montón de cosas nuevas. Entonces México efectivamente es un factor, también una cuestión de oportunidad, todo el sol que tenemos, pero eso implica renovar toda la red de distribución eléctrica y saber cómo se está haciendo. Entonces ahí se necesita mucha más fantasía que la que ha tenido hasta ahora la Comisión Federal de Electricidad, que además es una herencia del pasado, ¿no? La época en que todo estaba centralizado. Ahora lo que impera es hoy la descentralización de la producción, la transmisión y el consumo. Y entonces eso es lo que en México hay que estudiar y mover. Por último, en términos de energía solar, ¿cuánto Energía solar, falta para que bueno, realmente sea viable en términos de no, energía solar consumidor? es viable. O sea, Pero en términos de consumidor, en términos de consumidor, aquí en Alemania la energía es tan cara que el que tiene celdas solares a la larga lo amortiza. Nada más que se amortiza, es una inversión que se amortiza a lo largo de varios años. Yo lo calculé para mi casa, yo tengo un techo bastante grande, entonces calculé, de hecho tengo la instalación ya para celdas solares, entonces calculé cuánto me tardaba en invertir, lo que iba a invertir a amortizarlo con el precio de la energía, y eran como 10 años. En la época que lo calculé, actualmente ya bajaron los precios de las celdas solares, cada vez son más eficientes. Yo creo que actualmente serían a lo mejor 6 5 años en lo que se amortiza la inversión. Pero sí es amortizable, sí. Incluso como decía aquí en Alemania, que no hay tanto sol. En México a lo mejor se amortiza en 2 años. La cuestión es poder hacer la inversión inicial
darle mantenimiento a las cosas y tener la red adecuada para poder utilizar las celdas solares. Pero yo creo que en México yo espero que en los próximos años entren mucho más celdas solares y mucho más molinos de viento por las condiciones que tiene el país. Pero ¿cómo podemos transformar esta energía solar en movilidad? En movilidad, bueno, la idea es que la energía solar o del viento se almacene en baterías, tengamos en nuestros hogares, o incluso que llegue directamente a cargar el vehículo. O sea, lo ideal es que yo tengo mi vehículo eléctrico, está estacionado a un lado de donde yo vivo, tengo mis celdas solares y las celdas solares están cargando de día al vehículo y entonces lo utilizo y toda la energía que yo consumo al mover el vehículo eh, realmente viene del sol o viene de fuentes renovables. En Suecia es donde más avanzados están con esto. En Suecia han planteado que a partir de 2030 todos los vehículos sean eléctricos y que toda la energía consumida venga de fuentes renovables, ya sea de hidroeléctrica, solar o del viento. Entonces sería una cuestión fantástica porque seguimos teniendo movilidad, pero ya no estamos contaminando el planeta, ¿no?